Y bien, amigos, ayer miércoles yo estaba mirando Furia Bebé como cualquier día normal, que pongo Furia Bebé en Futurock. Un programa emblemático ya, está en su 10ª temporada, realmente programa de la década oficialmente. Y como cualquier tarde, pongo desprevenida, estaba escuchando la radio. Y de golpe Lucas Román, que es, para alguno que no lo conozca, bueno, es un pibe espectacular, es amoroso, está en la mesa con Malena, con Danila y con Vanessa. Denunció una cosa espantosa, horrorosa, que le pasó el lunes, precisamente cuando salía de la radio. Vamos a escuchar primero a Lucas. Tengo el ojo bastante mal y toda esta parte del oído izquierdo lo tengo bastante mal también, porque el lunes cuando terminamos el programa acá, nos despedimos como siempre nosotras, y cuando voy hasta la esquina de Medrano y Guardia Vieja, un chabón, sin mediar ningún tipo de palabras, me dio 3 trompadas en la cara y acá, porque justo me corrí y me dieron acá. Obviamente que no sé quién es, hice la denuncia, estoy con el CELS también averiguando, pero sí lo que sé es que esto fue el día posterior a que el presidente habló diciendo me encanta domarlos, me encanta verlos sufrir, les quiero dejar el culo como un mandril, bueno y demás. Y nosotras todo el tiempo estamos en recortes, en videos y qué sé yo, y muchas de las cosas que dice el presidente son los comentarios de esos videos. Tipo, esto, Falcon, hay que darle unas buenas cogidas, no sé, te tendrían que haber matado de chico por puto. Yo hasta me llegué a preguntar si me habían pegado porque tenía una remera rosa. Así que imagínense que no está superado el hecho de ser trolo. O sea, por más de que salgamos y todo, se ve que no alcanza. Obviamente que ni se imaginan las cosas que le dicen a Julia Mengolini, que le dicen a Malena. Si revisan un poco las redes sociales se van a dar cuenta. Bueno, es desolador y espantoso lo que cuenta Lucas y obviamente que va nuestro abrazo para él. Todo esto lo venimos advirtiendo y hablando hace mucho tiempo. De hecho, a colación de esto, que quizás entra más, o sea, yo me entero más fácil porque entra más en mi algoritmo, me enteré también que sufrió una agresión similar a la Barbie. También, bueno, en términos de una lógica homodiante o transodiante. Nosotras venimos hablando de esto hace un montón, desde mucho antes que gane Milei las elecciones y demás. Muy pocas personas como Malena, como Furia Bebé, dicen explícitamente, son fascistas, hermano, son fascistas. Y cada vez hay más signos de eso, la verdad. Uno obviamente que intenta ser cauteloso porque no son idénticas una época con la siguiente época, con la siguiente, pero también obviamente hay una adaptación de ciertos conceptos o ciertas ideas, pero que transpolados, ayornados a la época, sí dan cuenta de rasgos fascistas tremendos en la sociedad, no solamente en el gobierno, sino en la sociedad. Después se puede discutir si el programa económico tiene algo que ver con el que se estableció en aquellos años. Bueno, y probablemente no. Pero la cuestión de la convivencia, la generación de un otro culpable de todos los males, un chivo expiatorio que se deshumaniza y se merece lo peor, es algo que se está viendo no solo sistematizado e impulsado, ¿no? Por ciertas condiciones técnicas, por ciertas condiciones materiales y por ciertas condiciones sociales, sino que además va pregnando incluso en todos nosotros, adentro de cada uno. Cuando hace algunos meses Julia Mengolini también en Futurock recibía amenazas, siempre se hacían muchas piruetas en algunos lugares, incluso de este lado, como se llamara, para relativizar, ¿no? Son las redes, nadie te hizo nada. Son las redes. Hasta que escaló la cosa con aquel video hecho con inteligencia artificial. Y ahí se empezó a ver un poquito que había algún límite. Por lo menos algunas personas dijeron, loco, esto es demasiado, esto cruza el tal límite de son las redes. Y eso me parece muy importante, muy valioso. Por eso siempre desde acá el llamado a que explicitemos las cosas que son un límite, sin ser solemnes y demás. Como no estamos armando un estado de convivencia en el que se pueda construir algo, ¿no? En un momento en el que se hacen tantas preguntas sobre cómo construir una alternativa, sea una posición o una alternativa en general, social y demás. Bueno, está bueno en esta lógica, ¿no? De que hay que hablar con el otro. También está bueno hablar con uno mismo y mirarse a uno mismo, no desde precisamente la lógica individualista que te proponen como única forma de habitar la existencia en este momento histórico, sino al revés, hablar con vos
para evaluar y cagarte a trompadas a vos mismo si lo necesitas respecto de cómo te vinculás con los otros o qué prejuicios dejás que pregnen en vos respecto a los otros y que los que piden los límites no sean exclusivamente los atacados, porque si no parece que siempre es una situación de defensa e incluso después sobrevuela un halo de algo habrás hecho. En este caso a Lucas le pegaron, lo lastimaron, es terrorífico obviamente y es muchísimo más difícil hacer la pirueta de que en realidad no es tan importante, de que en realidad no es para tanto, de que en realidad no hay un peligro real porque está ahí, porque están los golpes. Por suerte fueron solo unos moretones, por suerte, que igual, ¿cuál es la suerte, no? Terror. Pero es un signo, como hubo un montón de ataques homodiantes el último tiempo. En este caso es una persona pública, como decimos, hubo otros casos, pero ataques homodiantes viene habiendo un montón y son todos terribles. Y en general, tampoco es una aguja hipodérmica, pero en general vienen siempre produciéndose muy cerquita de discursos muy espantosos, fundamentalmente de Milei, que no quiere decir que Milei quiere ir a pegarle un trolo, o no sé si quiere o no quiere, pero no lo va a hacer. Pero lo habilita. De golpe, el horizonte de lo posible y de lo admisible se corrió. Y eso habilita todo, como en su momento cuando se habilitó a negar el número de desaparecidos, que era algo que antes era impensable. Bueno, y así con... no sé si llamarlo discursos de odio o lo que fuera, pero un montón de derivas que están tomando las conciencias individuales y que se encuentran precisamente en las redes sociales para arengar ese odio y esa violencia que, terminan en algún momento efectivamente pasando a la realidad. Que no solo te disciplina, sino que además te disciplina en qué, en no seas trolo o en no tengas tal ideología. Es complejo, ¿no? Y ya es momento también de preguntarse un poco cuál fue el resultado de los tales puentes peñanos. Porque, insisto, esta retórica de hay que sentarse a hablar, hay que conversar con el otro, cosa que no estoy diciendo que no haga falta o que no sea bueno, ¿no? Pero digo, los tales resultados no están llegando, porque estamos cada uno, y por eso llamo, ¿no? Más que al hablar con cualquier nazi que aparezca para juntarse y ver qué piensa del mundo, también está bueno revisar adentro de uno, ¿no? Como tener esa conversación. Que es un llamado que yo hago acá siempre, que insisto, no es al individualismo, sino a pensar qué es lo que cada uno aporta a esa dinámica, porque también las redes nos llevan a nosotros, las redes o el discurso público o lo que fuera, a generar una estructura, una programación mental en la que reaccionamos de forma violenta con un montón de gente sobre la que tenemos prejuicios. Entonces, más que intentar convencer todo el tiempo al otro, obvio que hay que persuadir y que hay que convencer, todo obvio que hay que hacerlo también, pero sin la parte de uno mismo, identificar dónde es un forro, dónde es un violento, dónde discrimina, dónde alimenta ciertos discursos, es muy complicado. O sea, realmente hay una parte que es importante del individuo y que es qué mierda está haciendo cada uno con esto que pasa y qué mierda aporta cada uno a esto que pasa. Porque de golpe empezás a mirar y decís, loco, yo también estoy en esa dinámica y me parece que podría llegar a tener algún grado de efectividad que cada uno de nosotros empiece a romper la conciencia. Sobre todo los nazis hijos de puta, los fascistas que van y arengan, por ejemplo, en este caso, el homo-odio, ¿no? Hasta que un tipo va y caga a trompadas a uno por la calle sin decir agua va, sin decir nada. El domingo es 8 de marzo. El domingo es 8 de marzo, para mí me trae muchas de estas preguntas, ¿no? Sobre cómo resolver esta bola de nieve. Pero bueno, nosotras, insisto, no sé si yo nunca me siento parte fundamental de nada, ¿no? Ni hace falta, porque no funciona así el feminismo, ¿no? Pero bueno, en todas esas derivas que fuimos tomando y encontrando y conversando y demás, hace mucho tiempo, como les digo, que venimos advirtiendo, loco, mirá que el discurso es este, la deriva es esta, la ideología es esta, y va a llevar a un lugar complicado. Y hay mucha gente que en general eran tipos que lo minimizaban. Y para mí estuvo re claro siempre que son los que no tienen nada para perder, que si la deriva se pone un poco mal, bueno, no pasa nada, a mí no me pasa nada. Ahora empezamos a ver que siempre se va corriendo un poquito la barrera. De ahí ya empezás a entrar en una de... Y a vos también te puede pasar, ni siquiera desde esa lógica en la que lo pensabas, estás tan a salvo. Pero eso, hace mucho tiempo que venimos advirtiendo de lo peligroso que es deshumanizar, ¿no? Lo más emblemático fue los cucas. Lo más emblemático fue eso, lo vimos literalmente el presidente en cadena diciéndolo. Se generó una retórica muy alimentada por eso. No es solo, o sea, yo digo, llamamos cada uno a ver qué hacemos y qué aportamos a eso, pero hay también una estructura mucho más grande y gigante que determina orientaciones muy por fuera de lo que cada uno individualmente puede hacer, ¿no? Pero de golpe los cucas tienen todas estas características, son todas una mierda, las que sea, todas. Y además de eso, absolutamente todo el mundo es cuca. Cualquiera que haga sombra es cuca.
Cualquiera que no quiera que seas, que estés esclavizado 56 horas por día en el trabajo sin derecho a nada, ya es cuca. Todo es cuca. Todo lo que no sea morirte pedaleando al grito de soy libre, es cuca. Entonces, deshumanizan y después se plantean ciertas cuestiones de violencia. Y cuando efectivamente pasan cosas terribles, ese grupo de sujetos, o ese grupo al que pertenece el sujeto atacado o el grupo atacado, ya estaba deshumanizado de antes. Entonces esa violencia se habilita. Esto ya ha pasado antes en la historia, yo lo vengo advirtiendo hace un montón. Está pasando con un montón de grupos, colectivos, y demás, que no voy a profundizar en este momento. Pero sí ese mecanismo de la deshumanización, para que cuando después pasen las cosas horribles, ya ese consenso está pasando fuerte y es peligroso y es preocupante y aterrador. Y se cristaliza, como ven, y de hecho, aún con los golpes en la cara, entras a los comentarios de los videos de la gente que solidarizaba con Lucas y demás, y había gente diciendo, ¿y qué querés si tal cosa? Esto pasó ayer, todo ayer lo ven en las redes. Y también hay otra lógica, más allá de que si X grupo piensa que este otro grupo, porque a veces ni siquiera es si los cucas, si los trollos, si los judíos, si los islámicos, si lo que fuera. A veces ni siquiera es eso, si las feministas. Es generar un estado sistemático de desconfianza con el de al lado. Todos son un peligro. Todos los que no son vos mismo y los tres que conocés son un peligro. Entonces eso se legitima cuando después pasan cosas horribles y si ¿qué querés? Si era un paria porque era tal cosa que me dijeron que es mala. Y a la vez, ¿qué querés? Yo en este no confío, yo en el otro no confío, yo en el otro no confío. Por eso insisto con esto que estoy planteando. Más allá de los puentes y de la conversación con el distinto y demás, es qué está haciendo uno con ese otro, con quien es distinto, que al final después ni siquiera es tan distinto o no es distinto en absoluto, pero ¿qué estamos haciendo con ese que nos dicen que es distinto? Para adentro, ¿qué estamos haciendo con eso? Porque si no, corremos el riesgo de después terminar justificando no sé qué. Obviamente que quienes justifican estas atrocidades ni se cuestionan nada, ni están mirando este programa, ni van a intentar hacer ni el mínimo esfuerzo por no ser unos fachos hijos de puta. Obviamente que no van a hacer un carajo y como decíamos recién con lo de Irán, acá en contra de la guerra y a favor de la paz. Bueno, somos los boludos que estamos ahí reflexionando y después del otro lado vienen y te fajan y ya. Y eso es todo. Pero bueno, si no que... Para mí, la principal forma de que no se expandan formas fascistas de convivencia es que cada uno de nosotros no sea un fascista hijo de puta. Esa es mi propuesta humilde. Que a cada uno al que le ofrecen una explicación sobre sus frustraciones, una explicación sencilla, lineal, de vos no tenés laburo, es por los cucas. Vos no tenés tal cosa, es por no sé quién. Vos no tenés, son los trolos que tuvieron el DNI no binario, no tiene un carajo que ver. Si haces un esfuerzo de no aceptar esa explicación de mierda que te dan, quizás llegamos a un lugar mejor. Creo, quizás llegamos a un lugar mejor. Como les digo, en ese marco, el domingo es 8 de marzo, es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Va a haber una marcha el lunes, se hace el lunes 9 a las 4:30 de la tarde del Congreso a Plaza de Mayo con la consigna Unir las luchas contra el saqueo y más allá de un título para una convocatoria, creo que da cuenta de un momento en el que finalmente se empieza a clarificar que ese ataque contra el feminismo en realidad era lo decible para no decir que en realidad ibas a atacar otras cosas. Así como a nosotros nos decían, el problema no es el reclamo, son las formas, para no decir que en realidad lo que les molestaba era el reclamo. Ahora de golpes, el problema no es los derechos de no sé qué, son las feministas. Bueno, y eso pasó también. Y ahora de golpe te querés dar cuenta y ya no existen los derechos laborales, cagan a palos a los discapacitados cuando se manifiestan porque no cumplen ni siquiera la ley votada en el Congreso de financiamiento, financian la educación, todas las tareas de cuidado y todos los trabajos más precarios, que ya sabemos quiénes los hacen, están muchísimo más a la deriva y aún más desprotegidos de lo que estuvieron siempre, que ya era un escándalo desde siempre, que es lo que venimos, organizándonos para elaborar, para denunciar y para buscar soluciones desde hace tanto tiempo. Esta lógica de unir las luchas, se explicita bastante, ¿no? Que hay una deriva que va como un embudo, ¿no? Siempre hacia el mismo lugar y por eso me parece importante el 8 de marzo como cada año y como siempre nos ocupamos acá en Mate. En el medio de este tiempo... sabemos la cantidad de cosas que dio por tierra la gestión de Milei.
el Ministerio de Género, el de financiamiento de la línea 144, todo el coqueteo con la eliminación de la figura del femicidio, todavía no pudieron eliminarlo, pero siguen ahí coqueteando, dejaron de enviar elementos de profilaxis física y química a los centros de salud, a los hospitales, están haciendo todos los esfuerzos, esto es impresionante de esta época, de estos años, todos los esfuerzos por convencer al mundo de que bajó la tasa de natalidad por culpa del feminismo porque nosotras no queremos tener los hijos, cuando el grueso de esa baja de la tasa de natalidad tiene que ver con que hay menos maternidad adolescente, ¿sí? Bajó el embarazo adolescente. Entonces el trasfondo, como les digo, no me gustan los métodos, pero no sé qué. Cuando dicen es un drama lo de la tasa de natalidad, es porque en realidad no pueden decir las adolescentes tienen que volver a parir, tienen que volver a embarazarse y a parir en vez de estar en la escuela. Es como eso no lo pueden decir abiertamente. ¿Qué escándalo la tasa de natalidad? ¿Por qué bajó la tasa de natalidad? Porque no se embarazan las nenas, gordo. O porque si se embarazan tienen acceso a una interrupción del embarazo. Entonces, en este marco, en todo este drama en el que estamos, siendo, en mi opinión, el único conglomerado de personas que con sus falencias y con todo, la última historia reciente, ha intentado, hecho un esfuerzo real por repensar las cosas, por repensar el orden de las cosas, por imaginar un mundo posible que no sea este horror, cuando todavía ni siquiera era todavía este horror el mundo, por algo, bueno, tan deslegitimado, bueno.